Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos ricamente. Como dice el hermano, pues felicitarlos a todos los que nos pudimos conectar el día de hoy, porque de verdad que es una oportunidad que muchos pues no tenemos, ¿no? O a muchos pierden el perder el privilegio de poder escuchar un poquito de la palabra de Dios. Cada vez que me toca a mí, yo les confieso, hermanos, que yo practico y hago el mismo día hago dos prácticas, una en la mañana y una hora antes. El de la mañana, hasta yo mismo quedo creyendo, pero la media hora antes, la mitad de lo que digo es lo que practiqué en la mañana. Y en verdad, pues que no es fácil, ¿no? Mi respeto a los hermanos que predican siempre, porque la verdad que los nervios siempre atacan, y por uno queriendo darle el mensaje de Dios perfecto como Él quiere, la verdad muchas veces se nos olvida, pero confiamos en que es la palabra de Dios. Así que esto lo único que vamos a hacer es explicar un poquito más de lo que ya leemos. Así que le doy gracias a Dios por eso, porque no importa que no seamos los mejores predicadores, pero el mensaje está ahí, y bueno, acordarnos de la mitad de lo que pudimos practicar, ¿verdad? Amén. Voy a compartir la pantalla. Okay. Listo. El tema de hoy es un tema bastante interesante. Santiago ha trabajado bastante en este libro, en estas cartas. Ha trabajado mucho lo que es la parte del carácter, el carácter del cristiano. Nos ha hablado las orejas en varias ocasiones. En la anterior, por ejemplo, lo que es la sección de personas, pensaba yo o sentía yo que eso no debería haber ocurrido en la iglesia, y tuvo que ser una corrección ahí. Y hoy nos está retando en algo que nosotros desde antes de creer en Dios hemos escuchado, que ha sido la fe. Todos los años que llevamos en la iglesia, todos los años que llevamos creyendo en Dios, hemos escuchado casi todos los días de la fe. La fe está, se escucha en todas partes. Y cada vez que vamos a una reunión o oramos o nos reunimos con un hermano, siempre sale la palabra fe. Y qué raro, ¿verdad?, que Santiago haya tenido que hacer como un llamado en esta parte de la fe. Y a eso de la fe, él agrega que debemos tener obras. Entonces, queda como, wow, fe y obras, qué interesante que Santiago haga esas afirmaciones, cuando ya hemos leído en otros versículos, en otros libros, que las obras realmente no es algo que va a definir tu fe o va a definir tu salvación. Entonces Santiago dice, bueno, fe y obras, y nos da en el capítulo 2, desde el versículo 14 al 26, y nos dice que debemos tener obras. Hoy vamos a definir a qué se refiere Santiago con las obras, con qué tipo de obras él está hablando. ¿Y será que Santiago está dándole un jalón de oreja a Pablo? ¿O será que hay una discrepancia entre ellos? ¿O será que en la Biblia hay algo que no concuerda, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver a qué se refiere Santiago con esto, ¿no? De las obras y la fe. Vamos a leer Santiago del 2, Santiago capítulo 2, del 14 al 26. Dice así, en Reina Valera, lo voy a leer directamente en la pantalla. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Una buena pregunta. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen una necesidad de mantenimiento,
de cada día. Y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí nos dice Santiago que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los sirvió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es interesante porque, wow, en el primer versículo hay tres cosas que me llaman poderosamente la atención. Dice en el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Lo primero que me llama a mí la atención aquí es la pregunta esa. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Por qué Santiago hace esa pregunta? La segunda es, ¿obras? ¿Por qué obras en mi fe? ¿Para salvarme? Está como que me pone a pensar, ¿verdad? ¿A qué se refiere él con eso? Y la fe que hemos escuchado desde que nos bautizamos, e incluso antes de bautizarnos, esa palabra que viene y nos acompaña siempre, cada día de nuestra vida. Tres puntos muy importantes aquí que sería bueno debatirlos. ¿Podrá la fe salvarle? Dice, cuando en Hechos 16:31 dice la Biblia, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Mi fe puede salvar personas. Mi fe me salva. Entonces, ¿a qué se referirá Santiago con eso? Y también Jesús nos dice, Pablo en Efesios 2, del 8-9, dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, en Efesios 2. Entonces, ¿a qué se referirá Santiago de que las obras? ¿Qué tipo de obras está refiriendo Santiago? ¿Serán aquellas de las que dice Pablo en Efesios? De ir a agarrar una bolsa de comida, llevársela al vecino que está necesitado, ir a un hospital, dársela a un niño que necesite, ir a una cárcel y visitar a alguien en la cárcel, en la calle, darle comida a alguien. ¿Será ese tipo de obras que le está hablando? Porque si es ese tipo de obras, la Biblia dice claramente que no hay obra que yo haga que vaya a justificar mi salvación. Solamente hay dos cosas. Y hay dos cosas, que me tienen claro en eso. La sangre de Jesucristo, ese sacrificio que hizo, no tiene precio. No hay obra que yo haga, no hay nada que yo haga si yo doy millones de dólares o doy mi vida o mi cuerpo entero. Nada justifica ni se compara con ese sacrificio. Y dos, Dios no es deudor de nadie. A Dios no le gusta deberle a nadie. Entonces no hay obras que justifiquen. Entonces, ¿qué querrá decir Santiago con esto? ¿Podrá la fe salvarle? Dice el cristianismo, la fe es la principal de las tres virtudes: esperanza, fe, caridad. ¿Verdad? Recordamos que el amor es la más importante de todas ellas, pero ahí está la fe, en esas virtudes. Dice que la fe es un don que ha sido infundido en la persona por medio del Espíritu Santo y ella conduce
a la relación con Dios. Bien nos lo dice en Efesios. No por obras, sino para que nadie se gloríe. Es un don que Dios nos dio. Pero mira lo interesante, que la fe es como el inicio. Aquí dice que ella nos conduce a tener una relación con Dios. Quiere decir que la fe que yo tengo puede ser trabajada, puede ser moldeada, puede crecer, porque esa la que me va a dar es como el inicio, es como el arranque para poder tener esa intimidad con Dios. Y yo lo veo así como nuestros jóvenes, ¿verdad? Cuando se impactan con un médico y quieren estudiar medicina y dicen, la medicina me gusta, entonces ya empezaron a tener fe en esa carrera, ¿verdad? Yo voy a dar en la medicina, voy a trabajar de albañil porque me gustó ese edificio que hicieron, o de arquitecto, lo voy a ser maestro. Y entonces ya empezaron como a creer en sí mismos de que ellos son capaces de estudiar y prepararse para eso. Entonces dieron un inicio, empezaron a creer en ellos. Pero para poder hacer la cirugía, para poder hacer un edificio, para poder enseñar, tienen que practicar y trabajar en eso. Tienen que estudiar años, tienen que pasar a través de estudios, exámenes, pruebas y muchas cosas, para que entonces ellos vayan afianzando y puedan llegar a ser médicos, arquitectos, ingenieros, ¿verdad? Entonces, por la pequeña fe que tuvieron, empezaron a relacionarse. Entonces, tuvieron una relación en esa área. Asimismo, es nuestra fe espiritual. La fe en Dios, en aquel Señor, el ser todopoderoso que creó el cielo, las estrellas y todo lo que veo me ha impactado y empecé a creer en Él. Veo que mi cuerpo está lleno de ADN y muchas moléculas y hay códigos dentro de mí. Veo un caballo muy bonito, cómo funcionó, cómo ese caballo, cómo los perros, veo los árboles y empiezo a creer y digo, tengo fe, estoy creyendo en el Dios Todopoderoso. Entonces esa fe me empieza a ayudar a tener esa oración diaria, esa lectura diaria, esa intimidad con Dios diaria, y empiezo yo a crecer poco a poco. Entonces la fe es definida en el Nuevo Testamento como la garantía de los bienes que se esperan y la plena certeza de las realidades que no se ven. Estamos definiendo la primera parte, que es fe. La plena certeza. Entonces, el que vio, se impactó con la medicina, el que se impactó con la arquitectura, el que se impactó con la tecnología, él tenía la plena certeza de que él podía llegar a ser médico, ¿verdad? Y desarrolló esa certeza poco a poco, hasta que la obtuvo al 100% en su corazón y la llegó obteniendo un certificado. Asimismo es nuestra fe. Tiene que ir poco a poco, tiene que ir creciendo, tiene que ir desarrollándose. Por eso es que Santiago hace un llamado y dice, sin obras, ¿podrá esa fe salvarte? ¿Podrá el muchacho que te dice, yo quiero ser médico, y empezó a creer en la medicina, pero no estudió, nunca fue a las clases, nunca practicó la cirugía, ¿podrá ser el médico? ¿O podré ser yo cristiano con una fe básica, con una fe ahí leve, la fe que me conduce solamente a escuchar y no practicar? Me pregunto, ¿será eso lo que me está llamando Santiago? ¿Me está haciendo un llamado ahí en las obras? ¿Qué tipo de obras se está hablando? Es una buena pregunta que vamos a hacer. La fe se fortalece en experiencia. Así es que esto es algo que debemos trabajar, y la experiencia es algo que debemos tener en nuestro corazón, porque a medida que viene una prueba, esa experiencia nos recuerda lo que hemos pasado. Yo tengo experiencias de fe, yo tengo una que siempre cuento, y la cuento porque no la quiero olvidar. Y ya mi hija tiene otra. La mía era cuando un día llegamos a la casa y no teníamos nada que comer. Y mi esposa me dice, ¿qué hacemos? Digo, no sé, solamente esperar en Dios. Así fue mi palabra. Y media hora, un primo me llama porque me iba a pagar lo que me debía de hace unos meses atrás. Y yo me mantengo eso en mi corazón, porque eso y muchas otras cosas más, porque cuando empieza a flaquear mi fe, empieza a flaquear algo en mí, me tengo que acordar de cosas que me ayudaron en esa fe, en ese crecimiento espiritual. Y es bueno tenerla. Dafne es, y se la recuerdo a ella siempre. Mami, ¿te acuerdas cuando Panamá iba a la clasificación de la mundial y se fue la luz? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas que oraste a Dios para que regresara la luz? Y créanlo o no, de unos 30 segundos, ¡pum!, apareció la luz.
Ese es algo que yo repito a Daphne siempre, entre otras cosas que le han ocurrido, para que su fe tenga fortaleza en el momento de una prueba y que ella pueda tener obras en el momento de una prueba. Así que vamos a definir entonces qué es lo que nos está hablando Santiago con las obras. ¿A qué se refiere con todo eso? ¿Podrá la fe salvarle? Nos pregunta Santiago. ¿Podrá salvarle? Es necesaria la fe, pero también es necesaria la obediencia a la fe. Hay que agregarle obediencia a la fe. Para que podamos definir de qué está hablando Santiago con las obras, tenemos que entender que si la fe que tenemos no practica, no desarrolla la obediencia, puede haber un peligro, puede haber un problema, puedes estar en problema, puede haber una dificultad. Porque, por ejemplo, la obediencia que nosotros empezamos a hacer apenas creímos en Dios, ¿cuál fue? Nos bautizamos y empezamos a guardar todas las cosas que la Biblia dice. Porque ese es el primer mandato que Dios nos da. Hay que bautizarse en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. La obediencia a eso. Yo ya creí en Dios, ¿verdad? Yo ya creo en el ser todopoderoso que creó todo el cielo y la tierra. Y lo veo aquí, lo veo en todas las cosas. Pero yo necesito arrancar, porque ese es el inicio. La fe es solo el inicio. Por eso es que Jesús, con la fe fue que Jesús pudo hacer muchas cosas. Le preguntaba que se haga según tu fe cuando él sanaba. Hágase según lo que crees. ¿Crees? ¿Tienes fe? Le preguntaba a los pobres y hacía sus milagros. Uno llegó a decir, yo creo, y después como dudó y dice, ayúdame a creer más. Entonces con la fe es que se empieza a poder tener ese tipo de obediencia en nuestros corazones. Si no obramos conforme a lo que hemos aprendido, ¿podríamos ser condenados eternamente? ¿Podría ser lo que nos está preguntando Santiago? ¿Podrá esa fe salvarme? Santiago nos dice, porque la fe sin obra es inútil. La fe sin obras es inútil. Es lo mismo del ejemplo que le daba de los jóvenes que quisieran estudiar alguna carrera. De nada sirve que le guste la arquitectura, pero si no la practica, no hay nada. No va a llegar a ser nunca arquitecto, no va a ser médico. Yo no seré un cristiano si no practico mi fe. ¿Podría ser eso? Es la pregunta que nos estamos debatiendo aquí ahora mismo, ¿verdad? ¿Por qué mi fe, si no tiene obras, es inútil? Entonces quiere decir que yo no, puede ser que simplemente yo vaya a la iglesia, escuche el mensaje, lea la Biblia, tenga fe, pero ¿podría ser inútil? ¿Por qué podría ser inútil? Nos llama Santiago. Dice en el versículo 15, y si un hombre o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago está dando un ejemplo aquí, pero el ejemplo que está relacionando Pablo, en mi concepto, en mi parecer, y por lo que yo he entendido en estos momentos, es que no es que está hablando de que yo no aprovecho nada porque yo no le doy nada al hermano, ¿verdad? No necesariamente está hablando de las cosas materiales que le está dando. Porque él dice que si yo llego a la iglesia a Mario Barzallo y llego con un hambre voraz, con un pantalón roto, llego con una zapatilla dañada y sin un real para regresarme, y el hermano que estaba lo sabe todas las circunstancias, todas esas cosas, y dice, chúmbale a Mario, que Dios te bendiga, cuando llegas a casa, abrígate bien, cuídate bien, vete en bus porque es peligroso el camino, y cuídate, y ora mucho. Entonces, Santiago dice de que aprovecha eso, pero él no se está refiriendo de que aprovecha de que me está diciendo, pero no me está dando. Él está haciendo una relación en que si yo tengo la fe y me ocurre algo y mis acciones no van de acuerdo a mi fe, entonces ¿de qué aprovecha eso? Es lo que estoy entendiendo. No sirve decir, yo creo en Dios, pero cuando me despiden del trabajo, me enojo y cuestiono por qué. Entonces Santiago dice, si yo tengo fe, pero mi obra, o sea, mi acción, o mi reacción, o mi conducta, en el momento de una prueba,
no va de acuerdo a mi fe, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve decir yo tengo fe si en el momento en que yo necesito probar esa fe o tener la obra, es lo que está diciendo Santiago, mi reacción a esa no va de acuerdo a mi fe? Porque si bien sabemos, Dios nos dice que no nos preocupemos por nada. Y si yo creo en el Dios Todopoderoso, yo tengo fe en lo que Él dice, entonces en ese momento mi reacción debe ser arrodillarme y orar. O simplemente calmarme, llegar a casa, encerrarme en mi cuarto y orar. Esa puede ser una acción de acuerdo a mi fe. Esa puede ser una obra de acuerdo a mi fe. Dice, no sirve decir, yo le sirvo al Señor, pero cuando tengo problemas financieros, colapso de nervios o desesperación. Y aquí como que estamos entendiendo más a qué se refiere Santiago con las obras. Y él nos va a dar unos ejemplos relacionados a lo que acabo de mencionar más adelante, ¿verdad? De Abraham y de Rahab. Pero él está diciendo eso, que tu reacción en el momento de la incomodidad, del problema, la dificultad que tú tengas, si no va de acuerdo a tu fe, ¿de qué provecho tiene? ¿Qué aprovecha decir yo tengo fe si en el momento que viene para probar esa fe no ocurre? Entonces, esa es la pregunta que él está haciendo. ¿Qué aprovecho tiene? ¿Podrá esa fe salvarte? ¿Podrá esa fe ayudarte? ¿Podrá esa fe servirte de algo en el momento difícil? Porque lo relacionó. ¿De qué le sirve que diga, hermano, ve y haz esto y cuídate si el hermano no tiene nada? Es lo mismo. Digo, yo tengo fe, pero en el momento que yo necesito esa fe, no la encuentro. Es bastante interesante lo que Santiago nos está llamando la atención aquí, ¿verdad? Porque necesitamos tener que ambas vayan de acuerdo a lo que vivimos. Así también la fe, en el versículo 17, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es lo que acabamos de dar los ejemplos. La fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Porque alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ya vamos como definiendo un poquito más a qué se refiere Santiago con las obras, ¿verdad? Si no tiene obra, es muerta en sí misma. No se refiere a las obras de ir a dar, como hemos reiterado en varias ocasiones, porque ya eso sí, la fe me motiva a hacer eso. Y ya mi fe en Dios, obviamente, me da a hacer eso. Porque el segundo mandamiento dice que debo amar a mi prójimo como a sí mismo. Lo dijo Jesús, un segundo mandamiento importante. Entonces, esa fe, claro, me anima a ayudar a quien necesita. Esa es la obra que está hablando Pablo. Pero la que está diciendo Santiago aquí ahora mismo es tu acción, tus acciones en el momento de tu prueba. Tus acciones en el momento de tu necesidad. Y no solo la necesidad, sino también en el momento de tu felicidad, porque bien podemos entender y ver que muchos cristianos que nunca han tenido nada y de repente tienen riquezas, se olvidan de Dios. Y ya la fe la pierden y creen que ha sido por mérito de ellos. Entonces, en cualquier circunstancia, la fe tiene que llevar las obras. ¿Tienes tu fe? Nos preguntan. ¿Tengo yo fe? ¿Creo yo en el Dios Todopoderoso? La Biblia en estos tiempos, increíble, pareciera como que la Biblia cada vez aporta más a la arqueología, la Biblia cada vez aporta más a la ciencia, cada vez aporta más a la astrología. Los psicólogos ya usan la Biblia, proverbios, para ayudar más. Un libro completo donde podemos leerlo, deleitarnos todos los días en ella y de ahí desarrollar y sacar la fe. Y nos pregunta, ¿tienes tu fe? Muéstrame tu fe, sin obras. ¿Tienes tu fe en el Creador del cielo que creó un sol tan inmenso que caben cuántos planetas caben en ese sol? Y creo yo que Dios que me creó a mí, que me cuida a mí, creó todos los astros del cielo. Si tengo esa fe y creo en la Biblia, entonces mi fe tiene que ser grande. Y sí, entonces puedo decir, sí, yo tengo fe. Tengo mucha fe desde que me bauticé. Tengo fe. Desde antes de bautizarme, empecé a creer.
Y gracias a mi fe empecé a leer la Biblia. Gracias a mi fe me bauticé, empecé a asistir a las reuniones, empecé a escuchar las reuniones, empecé a hacer muchas cosas que la Biblia dice y pelear contra muchas cosas que en mi carácter hay por mi fe, ¿verdad? Pero también me pregunta, ¿tú tienes obras sin fe? Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. Y no necesariamente por la fe es que yo me voy a conducir correctamente. Hay muchos ateos que moralmente son menores que muchos de nosotros los cristianos. Hay ateos que simplemente para mentir para ellos no es correcto. Y ellos no creen en Dios. Ellos no están obedeciendo la Biblia. Pero tienen obras, ¿verdad? Tienen acciones. Por ejemplo, a muchos de ellos que no creen en Dios simplemente no les gusta robarse un centavo que no les pertenece. O no les gusta tener algo en su casa que no les pertenece. Son bien rectos. Yo conozco varios clientes que aquí lo conozco y su forma de hablar son muy rectas, son muy justas. Y no necesariamente sus obras son porque tengan fe. Ellos no creen en Dios, pero sus obras son dignas de imitar. Entonces, ¿puedes tener tu obra sin fe? ¿Le agradará a Dios eso? Es interesante lo que nos está planteando Santiago. Nos está haciendo un jalón de oreja. Tienes que analizar tu fe. Tienes que ver cómo está tu fe. En realidad, ¿tienes fe? Es lo que está preguntando. ¿Tú tienes fe? Yo tengo obras. Muéstrame tu fe. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo no tengo que andar diciendo yo soy cristiano, yo tengo que cargar la Biblia aquí en medio del brazo. La Biblia dice que nosotros debemos ser una carta de presentación, como dice Pablo. Nosotros mismos debemos ser una carta de presentación ante la gente. Debemos ser buenos gobernadores. Venimos aquí como gobernantes, gobernadores. Eso es lo que nos está llamando Santiago, a que debemos analizar si nuestra fe tiene verdaderamente obras. O sea, mi conducta está de acuerdo a mi fe. Pregunta que debemos meter como teniendo y analizando. Y sé que no vamos a ir a acostar hoy a la cama y vamos a mirar el techo y vamos a pensar, ¿podrá mi fe salvarme? ¿Podrá mi fe mañana, en un momento dado, un problema, salvarme de ese problema? ¿Podrá mi fe, en un momento dado, una dificultad, ayudarme? ¿O será que no tengo fe? Porque si no tengo fe, hay que analizarlo bien. Porque a lo mejor si tú estás creyendo en Dios, pero a lo mejor no has desarrollado tu fe. Pero recuerda que Jesús dijo, si tenemos fe como un granito de mostaza, lo puso así chiquitito como para decir que la fe puede empezar así. Si la tienes como un granito de mostaza, puedes mover montañas. Eso quiere decir que la fe podemos desarrollarla y hacerla crecer. Pero la única forma de hacerla crecer es a través de las obras. O sea, a través de las acciones. Lamentablemente, la forma que podemos tomar en cuenta eso es cuando tenemos pruebas. En las dificultades es cuando tú decides, ¿me angustio o me arrodillo? ¿Me enojo o me calmo y lloro? Y el resultado de esa acción va a mostrar la fe que tenías. Porque si te va bien en eso, es un punto más a tu favor que vas a recordar por el resto de tu vida. Y vas a decir, ese día yo pude hacer esto, mi fe me ayudó a superar esto. Hice algo, tuve una acción, tuve una obra, pude hacer algo por mi fe. Y no vas a decir, chúmbale, la derramé, me dejé llevar por mi carácter, por mi enojo. No tuve la tranquilidad necesaria o la fe necesaria de que es Dios quien está tomando control. Porque Él nos dice en su palabra de que dice, yo tengo planes para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Entonces, eso es lo que Él nos dice. Y si mi fe me hace recordar esa palabra, como vamos a verlo ahora con Abraham,
me va a ayudar mucho a tener obras. Me va a ayudar mucho a reaccionar de acuerdo a mi fe, a trabajar de acuerdo a lo que la fe me dice. Dice en el versículo 19, tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno. Y me llama mucho la palabra, dice, bien haces. O sea, que bien haces en creer, pero no lo crees como, wow, así como, qué bueno, ¿no? O sea, tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces. Me llama mucho la atención esto, porque, o sea, que muchas personas dicen que creen en Dios, bien hacen en creer en Dios. Pero lo que sigue me impacta más. También los demonios creen. Los demonios también creen. O sea, que los demonios y yo, pues, casi prácticamente estamos en la misma, ¿no? Pregunto, no estoy diciendo que es así. Pero dice la Biblia, y también tiemblan. O sea, que los demonios sí tiemblan de miedo. Mas quiere saber, y nos regaña aquí Santiago, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Aquí Santiago nos ha dado varias cachetadas en estos solos versículos. Nos ha regañado bastante, ¿verdad? Mi fe me hace temblar en la pregunta que yo me hago. Si los demonios tiemblan ante Dios es porque le tienen miedo. ¿Los demonios tendrán fe? Otra pregunta más. ¿Tiemblan? Ellos sí tiemblan ante la presencia de Dios. Solo Jesús, imagínate que tanto el poder y tanto el miedo que le tienen, que solo con mencionar el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, y se van. Acá nosotros tenemos que pararnos frente así, pechón, así, ¿cuál es tu problema? Para que alguien como que se intimide, ¿verdad? Sin embargo, con el solo nombre de Jesucristo, ellos se van. Le pedían permiso a Jesús para salir. Y Jesús le dijo, sí, váyanse donde esos cerdos. Imagínense el temor que le tienen los demonios a Dios. Será un temor inmenso, grande. Sin embargo, mi fe me hace temblar. Mi fe me pone a temblar cuando miento. Mi fe me pone a temblar cuando me desespero, cuando grito, cuando me enojo. Mi fe me hace temblar cuando le fallo a Dios. Wow. Si no me hace temblar, entonces debo preocuparme. Porque los demonios ya estuvieron ahí arriba, ya conocieron a Dios, conocen el poder de Dios, ya lo han vivido. Yo lo conozco por fe, por la Biblia, pero ¿tiemblo yo de miedo? Yo en lo personal, hermanos, no tiemblo. Y eso es lo que más me da miedo. ¿Por qué no tiemblo cuando yo le fallo a Dios? ¿Por qué no tiemblo? Hace unos años atrás leí en el periódico donde decía que casi el 80% de Panamá cree en Dios. Entre el 80 y el 90%, no recuerdo, pero dice que era más del 80%, que los panameños son cristianos. Y me pregunto, y bueno, ¿y qué pasa con todo lo que escuchamos en las noticias? Porque escuchamos que se roban desde un lápiz en una oficina, cupones, cosas sencillas. Entonces, si somos cristianos, ¿por qué hacemos eso? Y si hacemos eso, entonces no le tenemos temor a Dios, como lo dice Santiago. Entonces ahí en Santiago nos da una oreja, hey, revisa tu fe. Revisa tu fe, porque si tu fe no tiene obras, o sea, tu fe no tiembla, tu fe no hace las cosas de acuerdo a lo que tú crees, tienes un problema. Y te hace la pregunta, ¿podrá eso salvarte? ¿Podrá eso salvarte? Es una buena pregunta. Si no tiembla en mi pecado, ¿podrá esa fe tener obras? ¿Podrá esa fe tener acción, reacción, una acción a algo? ¿Conducta? ¿Cómo será mi conducta? ¿Será por la fe que tengo en Dios? Otra pregunta más. Y viene Santiago y dice, bueno, vamos a darle un ejemplo a ustedes después porque no me están entendiendo, creo que están enredados, nos dice Santiago, porque creen que la obra que estoy hablando es porque voy a darle comida al pobre. Y dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe
se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por decir: sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Sí, yo voy a la Biblia, yo soy cristiano, claro, soy yo tengo fe en Dios. Yo soy justificado por lo que mi fe, por lo que mis obras hacen de acuerdo a la fe que yo tengo. Porque la fe que yo tengo me llevó a leer la Biblia diariamente, a escuchar el mensaje, y la Biblia dice que el mensaje viene a través de escuchar la palabra. Y si no escucho la palabra, mi fe puede estar flaqueando. Si yo estoy orando, mi fe puede estar flaqueando y no puedo tener obras. Entonces, Abraham, hay un video en YouTube de los mormones, que ellos tienen muy buenos videos en cuanto a algunos pasajes de la Biblia. En realidad, yo los invito mucho porque se asemejan bastante y tienen buena actuación. Entonces yo lo veo y vi el video de Abraham, pero eso fue hace unas semanas atrás, muchas semanas atrás, cuando Abraham se levantó en la mañana, y lo mostraron a Abraham, porque no sabemos si realmente fue así, en realidad no dice, pero se levantó Abraham, eso sí, me digo que se levantó muy temprano en la mañana, pero no sabemos si fue preocupado, angustiado, desesperado, pero mostraron a Abraham así como pensativo, como, wow, ¿por qué Dios me pedirá todas estas cosas? Y va y se despide de su esposa, agarra a su hijo y se van, y va Abraham en el camino pensando, ¿por qué Dios me está pidiendo que sacrifique a mi hijo? Aquí viene la fe de Abraham, es el ejemplo que nos está dando Santiago. Su fe, él cree en Dios, ¿ok? Ya él creyó en Dios. Ahí está su fe. Ya solamente con creer en Dios, ya, ¿ok? Ahí está su fe. Pero la palabra, o sea, Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Entonces el niño se iba preocupado, así como dice la palabra, lo dice que se llevó a su hijo, y en el video mostraban que él iba como pensando, y en el video mostraban que él iba recordando la palabra, o sea, la Biblia, iba meditando la Biblia, lo que Dios le había dicho. Dios le dijo: de tu hijo Isaac haré naciones. Le hizo promesas, y él iba recordando esas promesas, y él iba pensando: pero si Dios me hizo esa promesa, ¿cómo es que voy a matar a mi hijo? No, yo creo en Dios, creo que Dios va a hacer algo. Y él iba recordando la palabra de Dios. Y eso es un punto que debemos tener a favor, porque si yo voy recordando todos los días, en mi día a día, con mis pruebas, con mis luchas, con mis dificultades, voy recordando y meditando la palabra de Dios, lo que Él me prometió a mí, como lo dice en Jeremías, que tiene planes para mi bienestar y no para mi mal, y yo voy meditando eso. Yo sé que cuando viene un mal, no es que Dios lo haya mandado, es que simplemente Dios está conmigo y me puede ayudar. Meditar la palabra de Dios me puede ayudar a ser justificado en mis obras. Me puede ayudar mucho a justificarlas. Entonces, Abraham fue justificado porque al final de todo, él iba a ejecutar la acción que Dios le dio, pero gracias a Dios no lo hizo y lo justificaron. Fue justificado por su obra. Su fe lo condujo a hacer eso. Hubiera sido Mario Basallo, empieza a cuestionar a Dios. ¿Cómo que voy a matar a mi hija? ¿Cómo que voy a matar a mi hijo? ¿Qué te pasa? No te entiendo. Empiezo a cuestionarlo, me empiezo a enojar, me empiezo a disgustar. ¿Qué es lo que le pasa a Dios? ¿Por qué me pregunta esa cosa a mí? Porque mi fe a lo mejor no está tan desarrollada como la de Abraham. Pero Abraham sí la desarrolló hasta el punto de obedecer ciegamente. Y eso lo ayudó a justificar su obra. Eso lo llevó a tener una obra más en su vida de fe. Y para ir ya terminando, Rahab también es otro ejemplo. En el versículo 25 dice: así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los vio por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Y si ustedes recuerdan, Rahab, los espías llegaron y Rahab le dice: yo he escuchado la Biblia, he escuchado la palabra de Dios, yo he escuchado el mensaje, yo escuché que el Dios de ustedes hizo esto, hizo lo otro,
destruyó a quienes, dio allá, es poderoso. Yo he escuchado que eres poderoso. Y ya ella creyó cuando escuchó, ella creyó. ¿Y cuál fue la obra que ella tuvo para justificar su fe? Ella vino y cuidó, rehusó a su rey, rehusó a su pueblo, y se fue y se inclinó al corazón de Dios. Y dijo, vengan, y lo cuidó, lo protegió. Lo único que ella pidió fue que cuidaron de su familia. Y a Dios le agradó. Imagínate, de una ramera le agradó. Es lo que nos dice la Biblia cuando estudiamos la semana pasada de la acepción de personas. Miren, Dios trabajó con una persona que lamentablemente había caído en eso, ¿verdad? Y Dios la justificó, porque ella creyó y actuó de acuerdo a su fe. Y eso es lo que nos está llamando Santiago, hermano, que actuemos de acuerdo a nuestra fe. Y como conclusión, Ana me pidió que en la clase pusiera conclusiones, que nada más cortaba y rácate pum pam, y terminaba como así, bruscamente. Así que le hice caso. Ayer también llamé a un hermano para pedir un par de consejos, y hoy otro hermano también me dio otro par de consejos. Así que la conclusión es esa. Vamos a ponerle conclusión para que vayamos amortiguando, ¿verdad? Primero, mi fe necesita ser puesta a prueba. Lamentablemente, hermanos, aunque no nos guste, es la única forma en que podemos ver cuánta fe tenemos, cuánto necesito crecer. Mis acciones, o sea, mis obras, deben ser del tamaño de mi fe. Nos dice Santiago, debemos mezclar ambas, no pueden estar separadas. Mi fe me mueve a hacer obras, acciones, una vez más. Y mi conducta y comportamiento muestran cuánta fe tengo. Ahí mezclé las cuatro y yo sé que casi como lo mismo, pero no. En realidad no. Así que, hermanos, con esto terminamos, concluimos, y verdad le damos gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir un mensaje más el día de hoy. Dios nos bendiga a todos.